un punto más A ver. que lo había como anunciado cuando arrancaba la charla, ¿sí? Sí. El tercer punto que hablaba un poco de hipnocracia. El punto G. El punto G, no, el punto 3. No, quiero contarles una situación que es la siguiente. Hay un filósofo italiano, el cual yo no conocía y tampoco es como demasiado relevante de por sí, sí que publicó un libro. En realidad es un poco más específico. Hizo un experimento a partir del cual él escribió un libro, pero lo publicó con el nombre de un seudónimo, que supuestamente el seudónimo era de un filósofo chino, el cual obviamente no existía. ¿Sí? ¿Qué es lo interesante de esto? El chabón que tiene mucho prestigio en Italia, tal vez acá sí, pero bueno, producto de mi ignorancia, yo la verdad es que no lo conocía, nunca había leído nada de él. El libro se hizo bastante reconocido. Fue este supuesto chino, ¿sí? Este filósofo chino, autor del libro que en realidad no existe, era invitado a congresos, era entrevistado, le hacían notas, ¿sí? ¿Iba él? Y no iba él, porque él en realidad aparecía como el traductor al italiano de ese libro. Hasta que él confiesa, de nuevo, imagínense una persona que tiene como bastante prestigio en Italia, él confiesa de que en realidad este autor no existía, y además dice que el libro lo había escrito él en un diálogo con 2 inteligencias artificiales. Es decir, que el libro era medio como producto de una inteligencia artificial. Y él recibió mucha crítica, muchísima crítica. De hecho, lo mataron en Italia. Imagínense, para el circuito de élite de los filósofos y de qué sé yo. Nos mentiste. Efectivamente, le estaban diciendo algo así como, che, bueno, nos estabas mintiendo, qué sé yo. Y él lo que se encargó justamente de demostrar era que ya no importa qué es verdad y qué no es verdad. Lo que importa, un poco siguiendo la lógica de lo que veníamos hablando, era qué es lo que se termina transformando en viral. ¿Sí? Y efectivamente lo consiguió. Dejó en jaque, bueno, todo el mecanismo de la prensa, todo el mecanismo de las redes sociales donde exponen y donde reproducen una noticia hasta el hartazgo, ¿sí? Sin chequear, porque no hace falta ya a esta altura de la vida chequear si efectivamente la información es cierta o no es cierta. Lo interesante es que el libro plantea cosas súper interesantes. El libro se llama Hipnocracia y él define, con la Medici, en realidad por intermedio de este autor que no existe, es él en diálogo con las inteligencias artificiales que generaron este libro. Él dice que la hipnocracia es este estado de confusión en el que nos pone, él dice que es Trump, que es el presidente de Estados Unidos y el el dueño de Twitter actual, donde genera un estado de confusión, donde todo el tiempo estamos invadidos con información solamente con el objetivo de dominarnos. Él decía, durante muchísimo tiempo nos dominaban a nosotros con guerra, con represión, ¿sí? O con exclusión, ¿sí? O dejándonos al margen. Ahora nos dominan justamente generándonos confusión mental, invadiéndonos con cualquier tipo de información y teniendo los medios, ¿sí? Twitter, por ejemplo, necesarios para difundir eso y reproducirlo hasta el hartazgo. Y él lo que dice, justamente define la hipnocracia justamente como este estado de alteración de conciencia en el que estamos confundidos, y donde definitivamente ya no sabemos bien qué es verdad y qué no. Y a nadie le importa demasiado. No importa ya qué es cierto y qué no es cierto. Lo único que importa es cuál es la emoción que nos genera. El efecto que causa. Y cuánto de eso nos atrapa. Claro. ¿Sí? Total relacionado con lo que estábamos contando hoy. Sí. Hay que irse a vivir al campo. Con un Nokia. Plantea con un Nokia 1100. Claro. Sí. Plantea esto de cómo las redes sociales moldean nuestras emociones. Esto de que vos estés atento en los portales de noticias a la noticia que vos ya sabés que se titula de determinada manera y que da cuenta, por ejemplo, acá en Chacabuco me pasa mucho de que, claro, como no se puede decir cuándo la gente se suicida, pero a la gente le genera morbo cuando se entera de que alguien se quita la vida. ¿Dónde? ¿Cómo? Ya se sabe cómo está el titular definido para que vos entres a esa noticia. De nuevo, en los medios más nacionales, más vistos, Bueno, se sabe no que tiene crónica. Cuando te pone Total. último momento, te atrapa. te atrapa. No importa si eso es verdad o no, lo único Sí, claro. que importa es que venda. ¿Y cómo venden? Venden involucrándote a vos emocionalmente. Venden el gancho emocional para que vos entres. Exacto. Y los clics son gigantescos. Plantea 2 o 3 cositas más que las digo y hago un cierre y termino. Dice, bueno, que vivimos acelerados, esto de que también lo decíamos hace un rato, todo el tiempo estamos invadidos con noticias que no llegan a profundizarse nunca, entonces no hay manera de saber si efectivamente es verdad o no es verdad, porque al segundo siguiente Aparece ya hay otra. otra noticia Sí, hay diferente. otra, sí, total. Y también esto de cómo
el placer, lo hablé mucho cuando hicimos la columna de dopamina, cómo el placer de las redes te deja vacío. Entonces, de nuevo, estamos siendo alimentados y gratificados con algo que es tan efímero que inmediatamente cuando se termina esa noticia, ese reel, tenemos que ir a buscar otro, pero eso te lo genera el mismo reel que supuestamente te dio como cierta tranquilidad, cierta risa o cierta diversión. ¿Hago un cierre? Sí. ¿Y termino? Sí, señor. ¿Qué es verdad? ¿Qué es mentira? Pareciera que ya no importa demasiado. Estamos en un mundo donde lo que se privilegia justamente es la reproducción infinita de contenidos y a nadie le importa qué es la verdad, sino cuál es la emoción que nos genera. Uno podría decir, che, bueno, ¿cuál es la solución de todo esto? ¿Salir del sistema? Bueno, difícil. Pero sí me parece que es interesante poder replantearnos qué lugar ocupamos y qué tan funcional somos a ese engranaje, ¿sí? A ese engranaje en el que nada, las cosas terminan sucediendo así como lo venimos charlando. Y pareciera que hay 3 gestos simples. Escuchar más, reaccionar menos y también estar atentos a qué contenido reproducimos, a qué contenido le ponemos like, a qué contenido comentamos, a qué contenido reproducimos justamente de punta a punta. Porque cada vez que reproducimos, que ponemos likes o que comentamos, estamos reproduciendo ese trance colectivo que nos enloquece, donde definitivamente lo que menos importa es la verdad y lo que más vende es el ruido y las emociones intensas que nos despiertan. Por eso me parece que la vía posible puede ser como una pausa consciente, porque definitivamente todo lo que nos conmueve no es cierto y todo lo que se viraliza no vale la pena necesariamente.